Dios les bendiga grandemente. A Dios le doy toda la gloria y toda la honra por este momento que me permite para predicar su palabra a todos ustedes. Este es el ministerio Reserva de Dios para los últimos tiempos. Hoy quiero hablar porque así Dios me lo ha puesto en el corazón, me lo ha puesto en mi boca, las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Muchos dirán, ¿cómo así obras de la carne y cómo así los frutos del Espíritu Santo? Pues si usted quiere saber y comprender esto y aplicarlo a su vida, que es lo más importante, vaya a la palabra de Dios, párese de ahí, busque su Biblia, ábrala, yo aquí tengo la mía, en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo del 16 al 26. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, y sobre todas estas cosas viene la ira de Dios. Y quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, ni envidiándonos unos a otros. Gloria a Dios por su palabra. Aquí vemos cómo Dios nos muestra cuáles son las cosas por las cuales una persona puede tener un impedimento para entrar a su reino, para entrar al reino de los cielos. Estas cosas que acabamos de mencionar, como la envidia, como los celos, como la contienda, como la fornicación, son cosas que son obras de la carne. Esta carne que nosotros tenemos se opone al Espíritu que Dios ha puesto en nosotros. Dice la palabra de Dios que cuando una persona, su carne físicamente ya va a la tierra, o sea, es sepultada, que una persona muere, el Espíritu vuelve a Dios que lo dio. Este Espíritu que Dios nos ha dado a nosotros debe de oponerse totalmente y rotundamente a nuestra carnalidad humana, la cual heredamos de Adán y Eva. ¿Por qué? Porque esas obras que son de la carne que acabamos de decir pueden ser y son un impedimento para que tú seas salvo.
para que tú entres al reino de los cielos. Por todas estas cosas, Jesucristo murió por nosotros en una cruz, llevando en esa cruz sobre sus hombros esas obras carnales que no son fruto del Espíritu, las cuales se oponen no solamente al Espíritu que Dios puso en nosotros, sino al Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Entonces, ¿cómo podemos nosotros cambiar las obras de la carne por los frutos del Espíritu? No es lo mismo obras de la carne que salen de nuestra propia concupiscencia humana, de nuestra carnalidad, y por eso actúa así y se quiere rebelar contra el Espíritu, pues con el Espíritu Santo de Dios. Para aquellos que no han recibido a Jesús, que quiera que esas cosas carnales mueran en ti, en tu carnalidad, en tu humanidad física, tú tienes que aceptar a Jesucristo en tu corazón, recibirlo como tu Señor y como tu Salvador. Este es el primer paso que una persona no nacida de nuevo en Dios debe de hacer. Y para aquellos que ya somos cristianos, que hemos recibido a Jesucristo y que estamos en su camino, debemos de mantenernos en comunión con el Señor, en oración, en ayuno, buscando su presencia y dejando que el Espíritu Santo de Dios día a día nos transforme, nos siga cambiando, siga obrando en nosotros y nos lleva a la estatura del varón perfecto para el cual Dios nos creó. Recuerda que si tú no haces estas cosas que te estoy acabando de decir, de mantener tu comunión con Dios, la carne es la que va a crecer. Esas obras carnales que acabamos de mencionar son las que más van a dar fruto en tu vida. En cambio, si tú te mantienes orando en comunión con el Señor, no con palabras robóticas, no, sino yéndote a tu cuarto de oración para hablar con Dios, dejando que Él vaya trabajando en tu vida, ayunando para que esta carne muera cada día a los deseos pecaminosos. Tu espíritu es quien va a tener la victoria. Tu carnalidad va a menguar, va a morir y tú vas a ser un hombre, una mujer espiritual en el Señor, no una persona carnal que se conforma con los rudimentos de este mundo, sino que está obrando conforme a la palabra del Señor. Por lo tanto, recuerda que el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Vemos aquí qué diferencia hay entre las obras de la carne y los frutos del Espíritu. Cuando usted ve una mata, un árbol frondoso, lleno de frutos bellos, saludables, maduros para comer, ¿qué a usted le pasa? A usted le da deseo de ir a ese árbol y tomar ese fruto y comérselo, ¿verdad? Entonces, así mismo es. Usted le está agradando a Dios cuando usted está dando frutos en el Espíritu. Y no solamente a Dios, sino que Él lo va a usar para traer frutos y almas a su reino. Eso es lo que Dios quiere de usted en este día, que la carne en usted mengüe, porque contra tales cosas no hay ley, sino que el fruto del Espíritu Santo es lo más importante en nuestras vidas, porque cuando tenemos el Espíritu Santo de Dios, dice la palabra, nosotros andamos conforme al Espíritu, ya no andamos conforme a la carne, ni conforme al mundo, ni conforme a los placeres. Por lo tanto, Satanás ya no gobierna en nuestras vidas, sino que
que tenemos esos frutos del Espíritu en nuestras vidas, los cuales dan testimonio de que nosotros somos verdaderamente hijos de Dios. Y cuando tú estás en el Espíritu Santo de Dios, el mismo Espíritu te da la certeza de que tú eres salvo, de que tú eres un hijo, una hija de Dios, y que el día que el Señor te mande a buscar o Cristo venga por su iglesia, nos iremos con Él sin ninguna duda. Esto no puede parecer tan fácil, porque recordemos que nuestra lucha es diaria contra la carne. Tenemos lucha diariamente. El enemigo nunca duerme y siempre quiere tentarnos, siempre quiere ponernos tropiezo, siempre quiere muchas veces usar personas aún cercanas para que eso nos duela y nos apartemos del Señor. Pero recuerda que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra demonios en las regiones celestes. Pero una persona que está en la carne, que no se mantiene en comunión con el Señor, no puede ver esto de una forma espiritual, sino que lo enfrenta de una forma carnal. ¿Por qué? Porque su carne es lo que está reinando. No está el Espíritu Santo de Dios diciéndole: recuerda que mi palabra dice que tu lucha no es contra carne ni sangre, o sea que no es contra personas, sino contra demonios, contra ángeles caídos. Por eso es importante que los frutos del Espíritu Santo, que dijimos que es amor, el amor es lo más importante. El mismo Dios dice en el primer mandamiento que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando tenemos el amor de Dios en nuestros corazones, podemos amar a nuestro prójimo, a nuestros semejantes, aunque ellos no nos amen a nosotros. Podemos orar por aquellos que nos hacen mal, que se levantan en contra de nosotros. Mire, yo conozco personas que se me han levantado, que yo nunca les he hecho nada, simplemente por envidia, simplemente porque no les caigo bien, por así decirlo. Y el Señor me pone en mi corazón, y mi momento de oración me los trae a colación para que yo ore por ellos, y yo empiezo a orar por ellos. ¿Por qué? Porque cuando tenemos amor de Dios en nosotros, aún por nuestros enemigos, nosotros podemos orar y aún saludarlos. A Dios sea toda la gloria. El gozo del Señor. El gozo del Señor es otro fruto del Espíritu Santo. Tenemos gozo aún en medio de las aflicciones, aún en medio de las dificultades. Cuando usted recibe un diagnóstico malo del médico, usted siente gozo en su corazón. Usted no recibe esa palabra negativa del Señor, porque el gozo del Señor está en ti. Tienes paz, la paz que viene de Dios sobrepasa todo entendimiento. Muchas veces yo he pasado situaciones y me han dicho: pero tú te ves muy bonita, tú te ves muy tranquila, te ves muy en paz. Es que el gozo del Señor está en mí. Y le doy toda la gloria y toda la honra al Señor, porque su palabra me dice a mí, te dice a ti: en el mundo tendremos aflicciones, pero yo, o sea Jesucristo, ha vencido al mundo. Entonces, nuestras armas espirituales, dice la palabra, no son carnales, sino que son poderosas en Cristo Jesús. Espero que esta palabra haya edificado a tu vida. Le doy toda la gloria y toda la honra al Señor. Yo te invito en estos momentos a que tú recibas a Jesucristo en tu corazón. Recuerda que aquí el importante es el Señor, es Dios. No soy yo, solamente soy un vaso, un instrumento que se deja usar con defectos igual que tú y con virtudes.
Así que acepta a Jesucristo, porque esto es lo más importante que tú puedes hacer en tu vida. Así que si ya has tomado la decisión, no pierdas tiempo. Repite esta oración después de mí. Cierra tus ojos y di junto conmigo: Señor Jesús, yo reconozco que soy un pecador, que soy una pecadora. Te recibo hoy como el Señor y Salvador de mi vida. Lávame con tu sangre, perdona mis pecados e inscribe mi nombre en el libro de la vida. Si tú has hecho de esta oración, has pasado a ser un hijo de Dios. ¿Qué te corresponde ahora? Mantenerte en comunión con el Señor. Queremos invitarte, el pastor Arismendi, que es mi esposo, el pastor de este ministerio, que te congregues en nuestra iglesia. Muy pronto la vamos a estar abriendo. Te lo digo porque el Señor me permite decírtelo, todo para su gloria y para su honra. Así que congrégate. Eso es lo más importante después de haber recibido a Jesucristo en tu corazón, porque recuerda que Dios te ama. Dios no te trajo a este mundo para tú estar en los placeres mundanos, agradando al enemigo y usando tu talento para cantarle al mundo, para cantarle al diablo. No. El Señor te llamó con un propósito para servirle a Él. Dios quiere que tú le adores a Él y que lo glorifiques con tu vida. Ya para terminar, te pido que te suscribas a este canal, que le des like, que lo compartas este video para que más almas sean edificadas. Dios te bendiga.